una iglesia de hechos, de los hechos, que siguen los hechos y que siguen viviendo los hechos, ¿no? De eso trata. Y esta serie de regreso a los hechos, espero que todos ustedes están impregnados por la lectura de este texto tan extraordinario, que nos relata cómo empezó, cómo nació esta iglesia ahí, después de que Jesús haya subido al cielo. ¿Qué es lo que ha ocurrido? ¿Y qué es lo que desde entonces ocurre? Amén. Esto es el redescubrimiento de los hechos de los apóstoles, de ver el porqué y las razones de este tremendo crecimiento, de cómo la iglesia no solamente nació, sino que empezó a crecer y este cuerpo vivo de Cristo empezó a expandirse por todo el mundo, ¿verdad? ¿Cuáles son los factores? ¿Cuáles son las condiciones? ¿Cuáles son las causas que han podido poner en marcha este avivamiento? Y que desde entonces en el mundo entero sigue vivo el cuerpo de Cristo, la iglesia. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Y lo que hizo ayer, lo hace hoy y lo hará siempre. Eso es una razón fundamental. Es que Dios no ha cambiado. Dios de repente no se fue a acostar, no fue a dormir ahí y dijo, bueno, pues ya les dejo y yo me voy a esperar, me voy de vacaciones. No, Dios ha dicho a Jesús, o Jesús nos dijo, ¿os es conveniente de que yo me vaya? Porque así ustedes harán las obras más grandes que las mías. Y si queremos vivir hoy lo que vivían los discípulos en los hechos, tenemos que redescubrir la realidad espiritual que estaba a la base de este movimiento. Y lo primero que hemos destacado la vez pasada es que los discípulos y los demás cristianos fueron llenos del Espíritu Santo. Así que si tú lo has perdido, esta predicación ya creo que está en internet, y si no, pues mañana lo estará en el YouTube de la iglesia, ¿verdad? Podés volver a escuchar la predicación, escuchar la enseñanza que hay a través de esto. Vemos como los discípulos, si bien habían conocido a Jesús, habían visto muchas cosas de Jesús y estaban totalmente convencidos en sus corazones, tuvieron que esperar hasta recibir el poder del Espíritu Santo para ser después testigo de Cristo en el mundo. Recordamos estos dos primeros versículos claves que dicen así, aquí, dice así: y fue así como la palabra del Señor fue extendiéndose y difundiéndose con mucha fuerza, y el Señor añadía cada día al número de ellos los que iban siendo salvos. Cuando leo y fue así, es como decir, wow, ¿cómo fue? Sí. Aquí se nos explica el cómo de las cosas, las razones por las cuales las cosas han ocurrido. No es así, es así que ocurrieron las cosas, es de esta manera. A mí me preguntaron una vez, dice, ¿y tú cómo haces? Dice, pues si lo supiera, no lo sé, ¿verdad? Dice, estuvimos años y años yendo en el parque predicando, ¿no es así? ¿Verdad? Hicimos muchas cosas, las marionetas, los mimos, mil cosas para tratar de ganar a la gente, ¿verdad? Y algunas personas, gracias a Dios, tal. Pero es como que siempre digo, yo todavía no he descubierto el secreto, porque si lo hubiera descubierto entonces lo haría continuamente. Y últimamente me viene siempre esta palabra, dice, y fue así, entonces tengo que descubrir, ¿no? Y si tú no sabes cómo hacer para ganar el mundo para Cristo, pues lee los hechos, dice que fue así, entonces hay que ver cómo fue así, ¿no? Entendemos la razón por la cual estamos realmente necesitados de volver a los hechos de los apóstoles. Y hoy vamos a descubrir otra razón que va como consecuencia de la llenura del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que ocurrió inmediatamente después de que los discípulos fueron llenados del Espíritu Santo? Hasta entonces estaban ahí un poco al éxtasis, orando, poniéndose delante de Dios y todo eso, pero cuando recibieron el Espíritu Santo, algo ocurrió inmediatamente a esto, ¿no? Y
es la palabra que vamos a ver, que es la palabra kerygma. Esta palabra procedente de la voz griega, que no lo puedo pronunciar, pero bueno, dice que se pronuncia como kerygma, ¿no? Su significado es lo que se predica, el mensaje, el anuncio, la proclamación de la buena noticia. Y todo lo que engloba esta proclamación del Evangelio. Es lo que ha ocurrido cuando recibieron el Espíritu Santo. Inmediatamente vemos como que hubo una explosión en el medio de ellos, en sus corazones, que les hizo compartir el Evangelio. ¿Entendéis eso? Fue un auténtico milagro. A mí me asusta un poco cuando dice, hay acción de gracia ahí, y bueno, ¿entendéis? Debería de explotar ahí, todo el mundo levantándose, wow, tengo algo que decir, ¿no? Sería lo lógico, ¿no? O sea, porque todos fuimos testigos, o espero que hemos sido testigos, si no, no tenemos nada que decir, entonces nada que decir, ¿verdad? Pero el que está lleno del Espíritu Santo va a ser de repente empujado a hablar de la buena noticia. Es un resultante, es un fruto, es una consecuencia del Espíritu Santo en nosotros. Vamos a querer anunciar la buena noticia. El kerygma, que dice, todo lo que trata de, que engloba esta idea de la proclamación de la buena noticia del Evangelio de Jesucristo. Proclamar, dar a conocer, predicar. Y esta actividad en la iglesia primitiva estaba estrechamente relacionado con el Evangelio, obviamente, el Evangelio que había que predicar. En Hechos 6:2 tenemos esto, dice, más tarde, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios. Le explico el contexto. En el capítulo 6 de los Hechos vemos que la iglesia había crecido y que había muchas personas que necesitaban recibir comida. ¿Por qué? Porque había muchos pobres en medio de ellos. Y como veremos más en otros momentos, vemos que la iglesia se ha organizado de tal manera de que la gente venía y comían juntos, y durante estas comidas pues se repartía las cosas que la propia iglesia había recaudado, había recibido de sus propios miembros. O sea, había una especie de comunismo santo, ¿verdad? No como el que nos proponen por ahí, pero había un comunismo santo que todo se compartía dentro de la iglesia. Y había algunas personas que empezaban a murmurar diciendo, bueno, pues que se están dando comida más a estos más que a los otros, ¿no? Cosas de la gente, ¿no? Siempre hay descontento por todas partes, ¿no? ¿Verdad? Y entonces el Espíritu Santo les dijo a los apóstoles, perdón, no es conveniente que ustedes dejen de predicar la palabra y que empiecen a dedicarse a dar de comer a la gente. Elijan entre vosotros a algunas personas para que hagan esta obra. Y yo vuelvo justamente para decirles la necesidad primordial, en primer lugar, que podemos decir, que tenían los apóstoles de predicar la palabra, de anunciar la buena noticia, de ser testigo de Cristo en todas partes. Así que lo veremos en otros momentos. Pero el kerygma, ahí decía ahí, no es justo que dejemos la palabra de Dios, el kerygma, para servir a las mesas. Hay una, ¿cómo se dice?, prioridad absoluta. Hay que anunciar y predicar la palabra. Jesús les advirtió que no hicieran nada antes de recibir el Espíritu Santo, ¿verdad? Dice así, pero recibiréis poder cuando el Espíritu venga sobre vosotros. Entonces empezaréis a hablar en lengua, empezaréis a saltar por las iglesias, os caeréis en el suelo, veréis cosas raras ocurrir. No, ¿qué dijo ahí? ¿Ah? ¿Cuál es la primera consecuencia que Jesús les dijo? Lo que va a pasar cuando seréis llenos del Espíritu Santo, dijo, lo que va a pasar es esto. Seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los Tenerife, ¿no? Y demás, y Venezuela y todas estas cosas.
seréis mis testigos. El poder del Espíritu Santo os hará testigos en todo el mundo. Y la primera cosa que el Espíritu Santo va a hacer en aquel que lo recibe, va a hacer de él no solo de un oidor, sino un proclamador. Le va a transformar de un oidor en un proclamador. ¿Eres un proclamador del Espíritu Santo y de la buena noticia? Amén. Algunos sí. Y les recuerdo que Jesús les había dicho que les era conveniente de que no se fuera y que no estaría más en medio de ellos, sino en ellos, y que la obra que les había mostrado Jesús haciendo, predicando, anunciando el reino de Dios, también ellos lo harían incluso mucho más. En Juan 14, el versículo 12, entremos. En verdad os digo, el que cree en mí, hoy, lee esto, las obras que yo hago, él les hará también. ¿Y qué más? Aún mayor. Estas hará, porque yo voy al Padre. Wow, es un versículo interesante, ¿no? ¿Qué promesa el Señor Jesús nos dijo ahí? ¿Haremos obras mayor que Jesús? ¿Puedes imaginar eso? Oh, el Señor Jesús, claro, entra en nuestra cabeza inmediatamente. Dice, oh, es que Él dio a comer a 5.000 en un día, multiplicó el pan, ¿no? Anduvo encima del agua y todo el mundo, oh, fíjate, sanó a los enfermos, fíjate, ¿no? ¿No hizo todo eso el Señor Jesús? Y nosotros vamos a hacer obras mayor que Él. ¿Qué significa eso? Y siempre en nuestra cabeza tenemos la idea de los milagros, la idea de lo extraordinario, y sin embargo les voy a decir, hoy en día, el cuerpo de Cristo en el mundo, está haciendo milagros por medio del Espíritu Santo. Miles de hospitales, de centros, están sanando a gente, sanado leprosos, sanado mucho más leproso que Jesús haya sanado en su propia vida. Se están sanando personas, sacando de la esclavitud, sacando de todo tipo de adicciones. Miles y miles de personas, por el poder del Espíritu Santo en el cuerpo de Cristo. Y se está ganando para la causa o para el reino de Dios y para el cielo a millones de personas por la predicación. Jesús ha ganado 12 discípulos y ha sanado un par de leprosos y un par de gente. Entendemos cuando dijo Jesús, yo hago las obras, he empezado estas obras, pero ahora mi cuerpo va a multiplicar lo que estoy haciendo. Y es conveniente que yo me vaya porque estaré dentro de vosotros y lo que vais a hacer va a ser mucho más grande de lo que yo puedo hacer ahora en el planeta. Claro que es el Señor Jesús que sigue haciendo las cosas, ¿verdad? Pero a través de nosotros. Entonces esto es extraordinario. Tenemos que dar gloria a Dios por este privilegio que nos dio de estar a su servicio. Y de hacer las obras que Él comenzó, nosotros las seguimos haciendo. Por el poder del Espíritu Santo en nosotros. No por nuestros poderes, no por nosotros mismos. Hoy en día el cuerpo de Cristo está en todas partes. Se anuncia el Evangelio en el mundo entero. A través de su cuerpo, que es la verdadera comunidad de los creyentes, es predicada la palabra de Dios en el mundo entero. Organizaciones, ONG cristianas, atienden a millones de enfermos, esclavos, hambrientos, etc. Y Jesús empezó la obra de Dios para cada creyente, para que cada creyente la multiplicara por el poder del Espíritu Santo. Y entonces en el capítulo 2 entramos, lo que hemos leído en el capítulo 2, entramos y vemos cómo recibieron el Espíritu Santo, cómo inmediatamente una de las manifestaciones del Espíritu Santo fue el famoso hablar en lengua, que ha causado más división en la iglesia que todo lo demás. Pero bueno, empezaron a hablar en lengua. Y fue, es decir, que empezaron a hablar idiomas diferentes, tremendo. ¿Por qué de repente los discípulos hablaron en idiomas desconocidos? Por ellos a la gente
que sí podía entenderlo. Dice así: todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba habilidad para expresarse. Fíjate, una habilidad para expresarse en otros idiomas. Y había judíos que moraban en Jerusalén, hombres piadosos procedentes de todas las naciones bajo el cielo. Fíjate que había gente de todo el mundo entero. Y con todo el mundo tenía su propio idioma, por donde vivía. Y de repente el Evangelio era predicado directamente en el idioma de las personas. Ya lo dije la vez pasada, vais a las Américas y empieza a predicar en chino, en ruso, ahí en las Américas, ahí al sur, y en alemán. Fíjate, poder predicar en alemán tiene que ser fantástico, ¿no? En francés, fíjate, yo puedo hacerlo, fíjate, desde pequeñito. Que es fantástico eso de poder hablar varios idiomas y de poder predicar el Evangelio, ¿verdad? Es un don que la persona puede tener. Pues en este momento el Espíritu Santo estaba tan ansioso de anunciar la buena noticia que empezó un milagro dentro de los discípulos, que no sabían ni hablar, apenas sabía expresarse en público. De repente empiezan a hablar en alemán, en turco, en chino, y hablar del Señor y glorificando a Dios. Y la gente dice: oh, ¿qué está diciendo? Yo lo estoy entendiendo. ¿Cómo es posible? ¡Qué milagro!, ¿no? ¿Pero por qué este milagro? Porque el Espíritu Santo quería anunciar la buena noticia a todo el mundo. Amén. Por eso es el hablar en lengua, no es para otra cosa. Así que para anunciar la buena noticia y la necesidad de que el Evangelio llegase a todo el mundo. Y les digo eso porque es la característica del Espíritu Santo en una persona. Va a promover o provocar, podemos decir, esta ansiedad, podemos decir, santa ansiedad por anunciar, por predicar, y si no la tenemos, es que algo nos falla, Si no tenemos el deseo de predicar, de anunciar. Cuando digo predicar, no estoy diciendo venir aquí al púlpito y predicar a todo el mundo aquí. No. Predicar es realmente anunciar la buena noticia donde tú estás, en el trabajo, en tu día, con todos los contactos que tienes con la gente que te rodea, el deseo de que la gente conozca a Cristo. Eso es. Amén. Bien, así que podemos decir... Y esto hizo que muchos se reunieron para escuchar a los discípulos, y así el Espíritu Santo empezó a provocar eso en ellos, la necesidad de que el Evangelio llegase a todo el mundo. Y esto hizo que muchos se reunieron para escuchar a los discípulos, así que de repente Pedro, el lanzado, pero esta vez bajo el Espíritu Santo y bajo esta misma convicción de que tenía que predicar al Señor, Pedro se pone de pie, se sube encima de una caja, yo no sé, en medio de todo el tumulto de la gente que estaba ahí, y empieza a predicar, a anunciar el Evangelio. Pedro se va a poner de pie, dice: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les declaró: varones judíos y todos los que vivís en Jerusalén, sea esto de vuestro conocimiento y prestar atención a mis palabras. Fíjate un poquito, en medio de la Plaza de España, cuando todo el mundo está de carnaval, de repente uno se levanta y dice: presten atención a lo que les voy a decir. Y aquí, para todos los estudiantes de la palabra de Dios, o los que quieren predicar, o los que quieren anunciar la buena noticia de Jesucristo, deberían de centrarse sobre esta predicación y empezar a estudiarla, a concentrarse y decir: wow, ¿qué es lo que dijo realmente en esta predicación? ¿Qué es lo que el Espíritu Santo en él le empujó a proclamar a la gente? Y eso es lo que tenemos que volver, porque si queremos ver que el Espíritu Santo va a obrar y va a hacer crecer la iglesia, no solamente la nuestra, sino la iglesia en general, en este mundo, en esta ciudad, tenemos que volver a lo que dijo él, ¿verdad? Y analizarlo y verlo. Ahora bien, cuando digo analizar, lo podemos hacer de dos maneras. Lo podemos hacer como académicos, es decir, hacer un estudio exhaustivo de cada palabra, de la estructura,
el contenido, etcétera, con el fin de enriquecer nuestro conocimiento también. O lo podemos hacer como soldados. ¿Qué hacen los soldados o los militares? Se sienten, analizan las guerras antiguas, cómo se comportaron los ejércitos, cómo formaron equipos, cómo la estrategia, ¿no? Tal como vemos aquí. Entonces miran ahí todas estas cosas, ¿verdad? ¿Pero para qué? Simplemente para enriquecer su conocimiento. Dice, bueno, yo sé cómo hacer las cosas y tal. No, no. Para las batallas que están librando ahora y que van a librar mañana, ¿sí? Lo hacen con una razón, para meterse en la guerra, para lanzarse a la batalla. No lanzarse como locos ahí con un pistola, con toda la buena intención, ¿verdad? Dice, yo voy al ataque, el ataque se va solo. Imagínate un poco el tipo medio loco ahí que se va al ataque solo. No, no. Se sientan, forman un grupo, analizan la situación, ven cómo ha sido antiguamente y cómo ganaron, no sé, los César o Napoleón, vete a saber. Y después, con la estrategia moderna, se van a poner, van a estudiar y la van a poner en práctica. Y van a empezar a orar, van a empezar a atacar al enemigo. Así que podemos hacer de dos maneras. Cuando decimos nosotros, hay mucha gente que estudia la Biblia y vuelven a estudiar la Biblia y siguen estudiando la Biblia y dicen, wow, yo tengo un conocimiento maravilloso, conozco todos los trucos y todas las ideas, conozco toda la historia de Israel y voy a Israel y voy a visitar los sitios para conocer más, para sentir más, para no sé qué, más. Pero el vecino que está enfrente de su casa todavía no ha oído el Evangelio. ¿Vale? ¿Qué le sirve tanto conocimiento? Es bueno el conocimiento, pero la meta es la conquista, ¿no es así? El Espíritu Santo nos lleva, como Pablo aquí, lo poco que sabía, podemos decir, o lo todo que sabía, empujado por el Espíritu Santo, va a empezar a predicar y va a empezar a hacerlo. ¿Y qué es lo que podemos decir? Vamos por partes. Dice primero, este Jesús que habéis visto fue enviado por Dios. Lo resumo de esta manera. Y si los que quieren tomar nota de cómo se construye una predicación, veamos lo que hizo Pedro en este momento. Y vamos a revisarlo, ¿no? Revisar los puntos principales. Y dice aquí, el primer punto, dice, este Jesús que habéis visto fue enviado por Dios. Este Jesús que habéis visto aquí, que conocéis, es el Mesías, es el enviado de Dios, es el Hijo de Dios, es Dios mismo que viene, que fue anunciado por los profetas. Oh, sí, lo vimos, sí sabemos de su historia, conocemos historia, pero ¿qué influencia tiene esto en nuestras vidas? Wow, pero para los judíos era el Mesías, era la persona que los profetas habían anunciado antiguamente. Primer punto. Jesús que habéis visto y conocido por el estar en medio de vosotros, dice Pedro, varón confirmado por Dios entre vosotros con milagros, prodigios, señales que Dios hizo en medio de vosotros, a través de él, tal como vosotros mismos sabéis. Primero. Segundo punto de su predicación. ¿Qué va a decir? Lo habéis crucificado, entregándole a los romanos. Dice, a este, entregado por el plan predeterminado y previsto conocimiento de Dios, clavasteis en una cruz por manos de impíos y le matasteis. Este Mesías, Hijo de Dios, que vino en medio de nosotros, lo habéis matado. Aquí tenemos realmente en esta frase algo tremendamente preciso. Yo les pregunto, ¿quién mató a Jesús? Cuando Pedro le dice, la habéis matado, ¿a quién se dirige? A los judíos, ¿no? A los judíos que están ahí escuchándole. Dice, ustedes han matado a Jesús. Pero cuando leemos el texto que empleó Pedro, en este momento vemos sutileza. Porque dijo que Dios ya lo sabía,
y lo había preparado y que era según el plan de Dios. Por consiguiente, ¿quién mató a Jesús? Dios. ¿Sí? Pero dice que ustedes lo han entregado a los romanos que lo han crucificado. ¿Quién mató a Jesús? Los romanos. ¿A quién mató a Jesús? Los judíos, los romanos y Dios. ¿No? Pero ¿por qué fue llevado Jesús a la cruz? Por ti y por mí. Nosotros, tú, yo, hemos matado a Jesús. Las consecuencias de nuestro pecado ha sido que Cristo tuvo que morir en la cruz. Así que cuando Pedro dice aquí en la calle, le habéis matado, nos dice eso lo mismo a nosotros hoy, ¿ok? Has matado a Jesús. Yo he matado a Jesús. Por culpa de mis pecados, Él tuvo que subir a la cruz. Él tuvo que entregar su vida por nosotros. Así que segundo punto muy preciso. Y después dirá, pero Dios le resucitó. ¡Wow! ¿Ah? ¿A quién Dios resucitó poniendo fin a la agonía de la muerte, puesto que no era posible que Él quedara bajo el dominio de ella? Fin de la primera parte de la predicación. ¿Entendéis? Fin del primer punto. ¿Ah? Dios ha hecho todo. Nosotros hemos matado a Jesús, pero Él lo ha resucitado. Y nosotros somos culpables de la muerte de Jesús, pero Él lo ha resucitado. Y ahora Cristo está en el cielo y está a la diestra de Dios y reina para la eternidad. Y podemos decir amén, ¿verdad? No hay que matar a Jesús cada fin de semana para nuestros pecados. Ya está hecho. Ya es un hecho que ha sido realizado hace 2000 años, que ya ocurrió, que Cristo ya ha muerto por ti y por mí. Y ahora ya está en el cielo, está sentado a la diestra de Dios, victorioso, esperando su regreso en la tierra. Así que podemos decir amén, ya es un hecho. Ya está hecho todo eso. No se tiene que volver al sacrificio de la Santa Misa todos los viernes o sábados para los pecados de la semana. Cristo ya ha muerto, ya ha resucitado, ya es un hecho y tenemos que proclamarlo. ¿Ah? Amén. Así que primer punto, primera parte de esta predicación totalmente clave, ¿no? Totalmente directo. El punto clave en la mente de los que están por nacer de nuevo y viene ahí a oír esto, compungido de corazón, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles, hermano, ¿qué haremos? Y llegó la situación de cuando los judíos que estaban ahí se dieron cuenta de lo que habían hecho, que habían matado a Jesús. Ojalá nosotros, todos nosotros, podamos darnos cuenta de eso en nuestras propias vidas. Y si hay una palabra que necesitamos decir un día, es esta: ¿qué haremos? ¿Qué haré yo frente a el hecho de que mis pecados han matado a Jesús? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué tengo que hacer? Y saben ustedes, el Espíritu Santo nos tiene que llevar a este punto crucial en nuestras vidas. Ahí no es cuestión de ya he sufrido y no sé qué, mil cosas. Es cuestión de concentrarnos sobre esta realidad de que somos pecadores y que eso acarreó la muerte de Cristo en la cruz. Hemos matado a Jesús. Entonces, ¿qué haremos? ¿Qué tenemos que hacer? Es el punto clave, ¿no? ¿Qué tengo que hacer? Entonces Pedro va a seguir su discurso, su predicación, porque va a entrar en la segunda fase, ¿no? La primera fase es a ver si nos damos cuenta de la situación. Hemos matado a Jesús, pero Él resucitó y vive. ¿Ok? La segunda fase va a ser la segunda parte. Es el punto clave de esta predicación. En la segunda parte va a decir, ¿qué tengo que hacer? Y la respuesta viene directo. Y Pedro les dijo, ¿qué? Arrepentiros y ser bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados. ¿Y qué? Y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Tenemos que hacer algo? Pues sí. ¿Qué? Arrepentirnos. ¿Y qué? Sí.
Me diréis, tenemos que ser bautizados. Ya vaya, cuidado. Cuando entendemos el bautismo, entonces es muy fácil, yo voy a la Teresita, me bautiza y ya está, y todo está dicho, ¿no? No, el bautismo no es un ritual que hacemos así para ser bonito. En la época significaba algo muy preciso, significaba morir a sí mismo y renacer en Cristo. ¿Ok? Sería realmente morir en sí mismo y decir, ahora yo muero porque yo muero contigo en la cruz, soy crucificado contigo, mis pecados los pongo sobre ti, tú mueres y tú resucitas. Entonces, la forma gráfica mejor para expresar eso era realmente bajar debajo del agua, como si ahora me voy a ahogar completamente, pero resucito como nueva persona. Es un signo visible de una realidad invisible. En definitiva, el signo no tiene ninguna importancia, sino la realidad que está detrás. ¿Amén? ¿Sí? Entonces, vayamos a pensar en esto. No es un ritual que tenemos que cumplir. Es simplemente una demostración pública de lo que está pasando. Y cuando una persona se levanta aquí y viene aquí y dice, soy pecador, Señor, perdóname, hace lo mismo que si fuera en las Teresitas. ¿Me entiendes? Porque se arrepiente en su corazón y cree en el fondo de su corazón que Cristo ha muerto por él. Cualquier manifestación de aceptación pública delante de Cristo, delante de Dios, delante del mundo, de que uno se arrepiente y cree en el Señor Jesús, es un bautismo en sí mismo. ¿Vale? Que después lo quieres hacer de forma mucho más gráfica en las Teresitas porque es bonito, pues muy bien, bienvenido. Así que cuando decía ahí ser bautizado, significa realmente creer con fe que Cristo ha muerto por ti en la cruz. Es decir, yo me arrepiento, yo reconozco mis pecados, pero también yo creo que Cristo ha muerto por mí en la cruz. Y lo recibo en mi corazón. Y yo acepto que haya muerto por mí en la cruz. Yo lo recibo. Yo creo en Él. ¿Tú crees? ¿Tú crees que Cristo ha muerto por ti en la cruz? De verdad. Y ahí viene el final de la segunda parte de la predicación. Dice, ¿y recibiréis? ¿Qué tenemos que hacer para recibir el Espíritu Santo? Arrepentirnos y creer. Lo demás lo hace Dios, ¿no? No es cosa que tenemos que hacer algo especial. No tenemos que hacer 40 días de ayuno. No. Si tú crees en el fondo de tu corazón, entonces ya el Espíritu Santo viene porque la promesa de Dios es absoluta y nunca falla. Así que ya eso es extraordinario. Recibiré el Espíritu Santo. Fin de la segunda parte de la predicación. Y ahora viene la conclusión. ¿Verdad? ¿Qué dice ahí? La conclusión viene, la promesa de la vida eterna. Dice, porque la promesa es ¿para quién? Para vosotros. Y para vuestros hijos. Y para todos los que están lejos. Para tantos como el Señor nuestro, Dios llama. La promesa viene enseguida. Y Pedro va a predicar eso. Pedro va a decir eso. Cuando tú crees en el fondo de tu corazón que el Señor Jesús ha muerto por ti en la cruz, que ha derramado su sangre por tus pecados, y cuando confías en este hecho que ya ha sido hecho, realizado hace 2000 años, cuando confías en eso, sepas una cosa, tú vas a recibir y recibes en este mismo momento el Espíritu Santo de la promesa. Y la promesa de la vida eterna está ya en tu corazón. Eres miembro de la familia de Dios. Eres miembro del reino de Dios. Eres miembro de su iglesia también. De su iglesia internacional y mundial. ¡Wow! Eso es fantástico, ¿no? La promesa. Porque la promesa es para vosotros que creéis. Y también para vuestros hijos. Y para los que están lejos. Para tantos como el Señor Dios llame. Oh, qué extraordinario esta palabra y tan poderosa, ¿verdad? La promesa de la vida eterna, de la salvación, de ser parte de la verdadera iglesia de Jesús. Esta es la buena noticia del Espíritu Santo. Es la buena noticia que tenemos que hacer y dar. El Espíritu Santo va a dinamizar, wow, dinamizar estas personas, hombres y mujeres, para que anuncien la buena noticia de que Cristo ha muerto por ellos. Y que ahora es posible para cada ser humano, arrepintiéndose, a ser parte de su reino, de su familia. ¿No es extraordinario? Eso no es una religión, eso es realmente una proclamación de lo que Cristo ha hecho
hace 2000 años para cada uno de nosotros. Ahora, rápidamente, no sé, los que tienen Biblia aquí, si las pueden tener, abrir la Biblia, los Hechos de los Apóstoles. Por una vez les voy a pedir, ¿cómo se dice? Autorizar a coger vuestros iPhone, no sé qué, vuestros teléfonos, si tenéis la Biblia ahí, la podéis ver. Y vais a ver que en todos los Hechos de los Apóstoles, continuamente se va a predicar este mensaje. En todas partes, durante toda la época de los Hechos de los Apóstoles, será predicado esta palabra de esta manera. El Espíritu Santo va a confirmar eso en la vida de cada creyente, y cada creyente se va a transformar en un predicador en ese sentido, y cada uno va a predicar la palabra de Dios como tal, como tiene que ser predicado. Si vemos ahí en el capítulo 3, versículo 19, dice: por tanto, arrepentíos y convertíos para que vuestros pecados sean borrados, a fin de que tiempos de refugiados vengan de la presencia del Señor. Otra manifestación de la predicación: arrepentíos y convertíos. En el 4:12, los que toman nota lo pueden hacer, 4:12, y en ninguno otro hay salvación, hablando de Jesús, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, solo creyendo en lo que Cristo hizo por nosotros. La Virgen no te va a salvar de nada, solo Jesús, dice así. ¿Está claro? En el 5:30, ¿lo tienes? 5:30 y 31 dice: el Dios de nuestro Padre resucitó a Jesús, a quien vosotros habéis matado colgándole en una cruz. A este Dios exaltó a su diestra como príncipe y salvador. ¿Para qué? Para dar arrepentimiento a Israel y perdón de pecado. Arrepentimiento y perdón de pecado. Seguimos, capítulo 10, versículo 42-43. Y nos mandó a predicar al pueblo y testificar con toda solemnidad que este Jesús es el que Dios ha designado como juez de los vivos y de los muertos. De este dan testimonio todos los profetas, de que por su nombre todo el que cree en él recibe perdón de pecados. Hay cosa más clara. Yo no estoy inventando nada aquí, ¿verdad? Hechos 16 después, vamos un poco más, 29-31, Hechos 16 del 29 al 31. Aquí encontramos a Pablo, perdón, y Silas, que están dentro de la cárcel, encarcelado, y ocurre algo extraordinario. Lo veremos en otros momentos cuando hablaremos de la alabanza que abre puertas. Prepárense. La alabanza que abre puertas de las cárceles. Pues bien, aquí vemos que también al carcelero de Filipo, entonces él pidió luz y se precipitó adentro, y temblando se postró ante Pablo y Silas, y después de sacarlos dijo: Señor, la misma pregunta, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Y qué les va a decir? Vete a la iglesia de Pastor Felipe en Buenaventura, Bonet, bueno, 4. No, le va a decir así: cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. ¡Wow! Capítulo 17, 30 y 31. Pablo en Atenas, delante de todos los intelectuales del mundo de entonces, los griegos, la gente, los filósofos, toda esta gente. Dice así: por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia vuestra, Dios declara ahora a todos los hombres y en todas partes que se arrepiente, porque Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia. No se cortó un pelo, delante de todo el mundo. Ahí me veo en la corte, ahí en España, donde están todos los políticos, y decir lo mismo. Sois unos ignorantes. Pero Dios quiere que os arrepentís, cada uno de vosotros, para perdón de pecado, y recibiréis
la vida de Cristo en vosotros. ¡Wow! Capítulo 20, 21 dice, testificando solemnemente tanto a judíos como a griegos del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesús. Y podríamos seguir tantos pasajes nos hablan de lo mismo. Así que queda claro que la fuerza de los primeros cristianos estaba en que el poder del Espíritu Santo les hacían propagadores de la buena noticia. Es una resultante del Espíritu Santo en ellos. Tú dirás, yo no sé cómo hacerlo, no sé muy bien cómo hacerlo. No te preocupes. Dice el Señor, cuando tú abras tu boca, tú verás como Él abra la boca. Solo tienes que abrir la boca, porque si la dejas cerrado es imposible, ¿verdad? Y tenemos que abrir nuestras bocas y predicar el Evangelio, anunciar que Cristo es el único Salvador del mundo, aquel que tenemos que creer, porque Él lo hizo ya todo por nosotros y nos ha salvado del juicio eterno. Así que queda claro que la fuerza de estos primeros discípulos era por el poder del Espíritu Santo, que les hacía anunciadores de la buena noticia. El pan de Dios, el plan de Dios, pero seréis mis testigos en Jerusalén, Samaria y en el mundo entero. Estaba en marcha, empezó a ponerse en marcha y sigue en marcha hoy en día, y sigue en marcha a través de ti, hoy y mañana, cuando sales a la calle, cuando tienes contacto con tus amigos, con la gente que te rodea. El plan de Dios sigue en marcha. Seréis testigos. Uno dice, a veces no hace falta hablar, pero ante todo hay que saber demostrarlo con nuestra manera de ser, ¿verdad? El mejor testimonio que podemos dar a veces es callándonos la boca, pero bueno, no les voy a decir eso demasiado porque lo vais a tomar a la letra y entonces no puede ser, ¿verdad? A veces hay que abrir la boca, ¿no creéis? Y hay que anunciar la buena noticia. Pablo lo escribirá en varias ocasiones en sus epístolas. Rápidamente para terminar, vamos a ver un versículo ahí. Pablo dice, sigue en Romanos 10, versículo 8 al 16. Más, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Es decir, que la palabra de fe que predicamos, que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees que en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo. Es decir, es la aceptación de esto tácitamente, y Dios dice, tú estás salvo cuando lo haces en el fondo de tu corazón y con tu boca también, cuando testificas y cuando anuncias que Cristo ha muerto por ti en la cruz. Pero después dice también otros pasajes. Veamos rápidamente esto. Pero dice, porque no hay distinción entre judío y griego, entre venezolano y de Tenerife, tampoco, ¿no? Pues el mismo Señor, el Señor de todos, abundando en riqueza para todos los que le invocan. Porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. El invocar significa tomar en referencia. Cuando uno está perdido y empieza a invocar, ¡ay, Dios mío! Pues lo mismo, yo estoy invocando a Cristo que murió en la cruz por mí. Y después dice así, y sigue el texto, tal como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el Evangelio del bien. Cuán hermosos son los pies. También alguien dijo una cosa muy interesante, dijo así, Dios sigue buscando hombres y mujeres a quien puede dar órdenes, directivas y orientación para su gran misión. Hombres y mujeres que nunca echarán de menos haber obedecido a su llamado. Dios nos llama a todos nosotros a ser propagadores de su palabra, anunciador de la buena noticia. Y nos llama a ello. Y yo les digo que desde que entendí esto y que lo he puesto en práctica, nunca he hecho de menos esto. Es decir, que realmente alabo a Dios de haber podido recibir este llamado. Este mensaje es para todo tipo de personas, cada uno de nosotros esta mañana. Los que tienen que oír la buena noticia y las
y los que tienen que proclamarlo. Hay en esta iglesia gente que necesitan oír esta buena noticia de que Cristo les ama y que tienen que tomar la resolución de arrepentirse y de creer en el Señor Jesús. Amén. Así que bienvenida. Bienvenida, y tú que has escuchado eso esta mañana, te voy a hacer una invitación de decir, pues, tú puedes ponerte de pie y decirles en el fondo de tu corazón: Señor, quiero recibirte como Salvador personal de verdad. Esto no es un hecho que uno hace así, sino simplemente que tú en el fondo de tu corazón puedes decir: bueno, sí, yo creo que Cristo ha muerto por mis pecados. Yo le he matado. Él murió por causa de mí. Pero sé que Él resucitó. Y ahora yo le pido perdón. Y sé que Él me perdona. Y me va a llenar de su Espíritu Santo. Y si nunca lo has hecho, lo puedes hacer hoy, ¿verdad? Y eso es la primera parte de la invitación de hoy. La segunda invitación a todos los que ya lo hicieron. Los que hicimos eso un día en nuestras vidas. Y que podamos decir...